y luego empieza a haber una fragmentación poco a poco, como vemos esos azules y esos negros, y bueno, finalmente pues ya quedan unos muy poquitos espacios del lago. Entonces, para empezar, pues hay un desarrollo que va en contra de mantener el agua, retener el agua en este lugar. Y luego, pues también esto a qué nos lleva a un lugar, una esquizofrenia en nuestra ciudad, donde hay un exceso de agua, entonces inundaciones, luego hay una escasez del agua, donde hay poblaciones que no tienen agua, y no solamente no manejamos bien nuestra cantidad, sino la calidad del agua pues se empieza degradando de forma significativa. Por ejemplo, pues esto pues, es un cuerpo de agua lleno de basura. Básicamente, ¿qué es lo que nos están diciendo este tipo de soluciones? Pues de que, y no somos los primeros, aquí ya desde India ya nos están diciendo pues que los métodos convencionales para esta gestión de agua pues realmente son intensivos en capital y recursos, necesitamos muchos espacios para ellos, necesitamos mucho dinero para llevarlos a cabo y pues realmente pues no son muy prácticos para grandes ciudades del sur global como es la Ciudad de México o aquellos que se encuentran en India, en China, etcétera. Hay un planteamiento de varias investigadoras en el 2005, por ejemplo, Córdoba y Kuhn nos dicen que pues nos sugieren que realmente que la adopción de enfoques de agua y saneamiento que reconozcan y adapten la variabilidad ambiental y yo diría socioecológica dentro de las ciudades, pues conduciría a una visión como de mosaico que colocaría la ciudad como un manto flexible y bien adaptado a la variabilidad local. Entonces, lo que pasa en Xochimilco es muy diferente de la realidad de Coajimalpa, que llueve mucho, por ejemplo, y que eso es diferente a lo que pasa en el justo centro histórico. Y bueno, entonces eso nos ayudaría a que pues, tengamos este manto flexible que sea adaptable a las condiciones, en vez de que sea una losa de cemento rígida y que pues se imponga y yo diga que aparte también entorpece al medio ambiente. Ya sus capacidades de cuidarse pues ya no existen, ¿no? Enfocados a los programas de saneamiento descentralizados, ¿por qué son importantes hoy en día en el siglo XXI? Bueno, sabemos que para el 2050 la mayoría de la población, específicamente en México, por ejemplo, ya sabemos que casi el 80% de nuestra población es urbana, entonces mucha gente necesita soluciones. La mayoría de estas gentes que viven en estas ciudades van a requerir de que sean soluciones descentralizadas por los tiempos que se tarda de población, que son mucho más rápidos que los tiempos que se tardan en que nosotros implementar este tipo de nosotros decimos infraestructura gris o soluciones a gran escala. Sin embargo, aquí está el gran problema, que es muy importante, la interdisciplinariedad. Tú puedes tener una tecnología, pero si hay una gran resistencia sociocultural ante ella, pues no se va a adoptar. Nos dicen desde el Banco Mundial, desde el Fondo Económico, nos indican que entonces para solucionar estos problemas muy complejos, pues hay que enfocarnos en varias cosas. Por ejemplo, hay que liberar la capacidad en exceso. Aquí nosotros tenemos un barrio en Brasil, donde aquí nosotros tenemos pues un barrio en el que nosotros podemos ver que podría ser un tanto irregular, y aquí tenemos un condominio que en cada piso hay una alberca, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un exceso en algún lugar y en otro lado hay una escasez. Hay que liberar picos también, por ejemplo, todos nos bañamos a las 7, todos salimos al tráfico a las 8 y todos nos quedamos ya a la casa a las 5. Pues esto genera picos donde hace poco manejable los recursos. Hay que centrarse en infraestructura de pequeña escala, que eso es lo que vamos a ver hoy, y también hay que desarrollar innovaciones centradas en las personas. Estas grandes resistencias sociales y culturales no vienen de la nada, es muy válida esta resistencia y hay que pensar cómo es que nosotros vamos a tener nuevas tecnologías. Bueno, con este contexto es que nosotros proponemos este proyecto de investigación, donde yo estoy, es de 2 años, es de septiembre a septiembre del 2018 a 2020. Yo quedo como responsable de técnica, está siendo financiado por CONACYT, como se mencionó con Javier. Y bueno, aquí nuestro objetivo es tener trabajo y creación de conocimiento con la comunidad de San Mateo Tlaltenango, que es un espacio periurbano aquí a las faldas, bueno, en el desierto de los Leones, que es un lugar altamente complejo desde el punto de vista sociopolítico.
Y tenemos 10 colaboradores de la UNAM, dentro de la UAM, como se les mencionó, del Ibero, investigadores independientes de Toronto y varias ACES. Nada más un poquito de preámbulo. San Mateo Tlaltenango es un pueblo originario de la Ciudad de México. Aquí está la Ciudad de México y está entre las alcaldías de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Es un espacio que tiene, si nosotros podemos ver y analizamos esto, pues es un espacio periurbano que tiene parte de bosque, un poquito de actividad agrícola y la gente habita y reside este lugar. Y pues es un espacio periurbano. Nuestros socios locales es el Colegio Bilbao, donde nos tenemos uno de los proyectos, el Consejo Ejidal y el Consejo de Bienes Comunales. Los objetivos son 3, es desde la interdisciplina, como les menciono. Uno, pues la ingeniería pues, es diseñar y construir estos 4 humedales, pero no solamente es ponerlos ahí, sino que apoyar a la transformación de las prácticas y hábitos de este pueblo originario en 4 domicilios que vamos a estar, y promover la gestión integral de agua y aguas residuales. Este binomio, la gente se olvida que cuando yo tengo agua, quién sabe, es lo que más me preocupa y quién sabe qué va a pasar con el abastecimiento. Hay 3 fases: el diagnóstico, diseño, pruebas y prototipos y la evaluación. Y los otros ahorita, lo que les vamos a hablar, pues de nuestro primer año de trabajo. Hay estos 3 grandes enfoques. El enfoque socioterritorial implicó diagnóstico socioterritorial y antropológico. Y esto es muy importante, como es un lugar que tiene ejido, tierras comunales, pequeña propiedad, pues ustedes pueden imaginarse los grandes problemas que puede existir alrededor de cómo implantar estas tecnologías de forma adecuada. También hay un enfoque de codiseño, donde se tiene que generar un marco conceptual y teórico desde la interdisciplina, y esto ha implicado también poder aterrizar desde la transdisciplina, o sea, hablar con los ciudadanos y generar ciencia entre nosotros, entre los académicos y los que viven ahí. Para eso es que ADB nos ha estado apoyando. Y finalmente tenemos este enfoque ingenieril. Aquí está más o menos la propuesta que se ha tenido para el humedal del Colegio Bilbao. Está también la selección. Una de las partes cruciales como resultados fue la selección de las viviendas. Como pueden ver, están justo en medio de, esto sería el pueblo de San Mateo Tlaltenango, y se encuentra en un punto central para evitar problemas que pueden haber dentro de los límites con otras comunidades. Se tiene que cumplir con que cada tipo de tenencia de la tierra que existe en San Mateo se vea reflejado en nuestro proyecto, sea comunal, ejidal y propiedad privada. Y bueno, para eso pues hubo visitas extensivas, muchas entrevistas con varios líderes de la comunidad. Como resultados también en los diferentes talleres hicimos algo que se llama el Mejoro mi entorno, y aquí lo que nosotros queríamos entender es este primer diagnóstico, entender cómo es que esta comunidad, cuáles son sus hábitos y cuál es su panorama respecto a su huella ecológica y cómo es que ellos reflexionan alrededor de ella. Aquí lo que nosotros vemos son varios detalles, pero básicamente lo que nosotros vemos es que hubo varias preguntas y varios tipos el número de participantes tenían varias observaciones para cada una. Verde siendo, digamos, lo más amigable al medio ambiente, amarillo intermedio y rojo siendo pues lo más contaminante o no amigable al medio ambiente. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que la mayoría de las gentes que están participando con nosotros desde el pueblo y también desde el Colegio Bilbao, pues están entre verde y amarillo, y nos habla esto que pues las acciones realizadas en general tienen una huella ecológica positiva. Entonces estamos como que en el lugar correcto, donde va a haber una apertura a adoptar tecnologías más amigables, como serían los humedales, que es un tipo de ecotecnia que mi colega Marco Belmont va a ahondar en él, así como la doctora Tere García. Básicamente, también nosotros tenemos la construcción de humedales. Ya es el humedal ya construido, que está poniéndose en marcha actualmente, y estas son las otras 3 lugares donde se van a poner. Como ven, son espacios grandes, son domicilios periurbanos donde hay el suficiente espacio para que se ponga esta tecnología. También nosotros tenemos una página de internet ya, por si la quieren ir a visitar, y ahí lo que ustedes verían son todas las fotos de los talleres que se estuvieron dando en este primer año. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Flor, por su participación. Y bueno, como lo mencionó la doctora Flor, este es un marco general de las actividades del proyecto.
de la construcción y de la planeación de los humedales, desde la misma planeación hasta el codiseño y su evaluación. Sin embargo, nuestros investigadores o todo nuestro equipo busca ir más allá, ¿no? El primer caso es de apropiación, pero queremos investigar o se quiere investigar qué respecto a la apropiación y a dónde se puede llegar respecto a esta misma. Es por ello que ahora damos la bienvenida al doctor Marco Belmont. Es investigador especialista en salud en Toronto Public Health, en Canadá. En el campo de salud ambiental, su investigación incluye el uso de humedales artificiales para el tratamiento y reutilización de aguas residuales. Tiene una amplia experiencia en la que incluye el diseño, construcción y monitoreo de humedales artificiales de igual forma en diversas situaciones y escalas. Ha trabajado en la aplicación de humedales en diversas partes de México. Así que démosle un fuerte aplauso para su presentación. Buenos días a todos, gracias por venir y darme la oportunidad de platicar un poquito. Tengo la suerte de conocer a la doctora Flor ya de algún tiempo y finalmente estamos colaborando en un proyecto de humedales. Y bueno, puse algo junto para platicarles de este sistema de tratamiento. La siguiente, por favor. Podemos hablar de sistemas naturales de tratamiento. Básicamente se entienden como pozas de estabilización, humedales, sistemas que emulan los procesos naturales que pasan en la tierra para transformar y purificar el agua. La idea de usar sistemas naturales de tratamiento es para controlar la contaminación, proteger los ecosistemas y la salud y para desarrollar proyectos que beneficien a las comunidades, sobre todo. Yo me enfoco a países en vías de desarrollo, zonas rurales, donde la escasez de agua es un problema, la sanidad es un problema, y que si se resuelve ese problema de una manera sencilla, con una tecnología simple, pues pueden promover el desarrollo social. Dentro de estos sistemas de natural de tratamiento, yo me he enfocado a estudiar pozas de estabilización y humedales artificiales. Por lo general van unidos. Ahorita me voy a enfocar más a hablar sobre humedales de tratamiento. Hay varios tipos, hay humedales de flujo libre, donde se puede ver la superficie del agua, humedales de flujo subsuperficial, donde no se ve la superficie del agua, y de estos hay de flujo horizontal o de flujo vertical. Tengo unos dibujitos para explicar un poquito esto. Básicamente, se construye el humedal, se tienen plantas emergentes y sumergidas en los que se llaman de agua libre, de flujo libre. Y en los subsuperficiales tenemos el flujo horizontal, no se ve el agua, no hay olores, no hay mosquitos. Y en los de flujo vertical el agua se administra en la superficie y fluye de manera vertical y sale por el fondo. Por lo general, esta alimentación del agua es de manera intermitente para promover que el sistema absorba oxígeno, absorba aire en los espacios entre los flujos. Entonces, ¿cuál es la idea de usar humedales en lugar de sistemas tradicionales de tratamiento de agua? Bueno, pues hay ventajas y desventajas. Los humedales requieren más superficie, más tierra que un sistema convencional. Los microbios son los que están haciendo el tratamiento en los dos sistemas, pero en los sistemas convencionales se usan también químicos para precipitar los sólidos, para desinfectar, mientras en los sistemas de humedales estamos usando las plantas y el suelo para los procesos físico-químicos. En los sistemas convencionales se requiere entrada de energía eléctrica para bombear, para agitar, se requieren químicas. En los humedales artificiales no se requiere energía. Si se tiene que bombear, bueno, se requiere algo, pero si se tiene la suerte de ser todo por gravedad, los requerimientos de energía son mínimos. El sol y el viento son los que están ahí haciendo el trabajo. Sí. En términos de costo, pueden ver aquí que el costo de construcción no es excesivamente menor, es un poco
más bajo, pero el costo de operación sí es mucho más bajo. Entonces, si se usan humedales en lugar de plantas de tratamiento tradicionales, con el tiempo el sistema resulta mucho más accesible en términos de costo de operación. Entonces, eso es una de las otras ventajas que tenemos. Y bueno, cuando se están diseñando los humedales, hay muchas cosas que hay que tener en consideración. Obviamente el clima, dónde está ubicado el lugar, suelo, las condiciones de agua subterránea y obviamente la calidad del agua, la calidad y la cantidad, tanto de lo que va a ser tratado como del efluente que se espera. Estos humedales artificiales, estos medidas de tratamiento, se pueden utilizar también para controlar las inundaciones, para controlar el agua de lluvia, los escurrimientos de agua de lluvia, para tratar aguas residuales, tanto industriales como domésticas, para retener agua de tormenta y darle un tratamiento antes de que lleguen a los cuerpos de agua. Y bueno, tienen beneficios anciliares como el promover la vida salvaje, proteger especies. Es muy importante para los pájaros migratorios y las mariposas migratorias. Y se puede utilizar para restaurar ecosistemas que se han perdido, pantanos que se han perdido, infiltrar agua. Va más allá del tratamiento físico-químico del agua residual. Tiene ciertas aplicaciones ecológicas también. Entonces, cuando se diseña el humedal, en cuestiones de tamaño, de tipo de plantas, tipo de sustrato, etcétera, se tienen que tomar en cuenta si tenemos que alcanzar ciertos estándares en los efluentes, y si necesitamos pretratamientos y si necesitamos algo después. Por ejemplo, en algunos casos puede que se necesite desinfectar con cloro, en otros casos no, depende de dónde va a ir el agua tratada. Y bueno, en términos de la cantidad de tierra que se requiere para estos sistemas, pues de nuevo depende de cuánta agua se va a tratar, cuánto tiempo tiene que estar ahí el agua para el tratamiento, y qué tipo de contaminantes se están removiendo. Algunos necesitan más tiempo que otros. Son factores de diseño, que no voy a entrar en detalle técnicamente, pero bueno, eso es lo que se toma en cuenta. Estoy mencionando esto porque a veces se piensa que pues nada más se hace una poza del tamaño de lo que se te ocurre y ya. Pero no, hay toda una fundamentación técnica para diseñar en términos de estructura y de tamaño. Ahí está todas las ecuaciones que hay que seguir y todo. ¿Okay? Aquí, por favor. En términos de plantas, de tipos de plantas que se pueden utilizar, ya mencioné, pueden utilizarse plantas emergentes, como plantas sumergidas, plantas flotantes. Esto pues se hace dependiendo qué tipo de tratamiento se requiere, en qué etapa del sistema, etcétera, etcétera. Clima, lo que sea. Ahora, obviamente hay otros criterios que tienen que ver con el clima, en dónde se está haciendo el humedal. Muchas veces necesitamos un buen transporte de oxígeno, como las plantas sumergidas son muy buenas, que sean resistentes a las pestes. O sea, muchos criterios prácticos sobre qué planta se va a seleccionar para el humedal. También el harvesting es importante porque a veces se pueden remover nutrientes como se van recolectando las plantas, y se puede usar ese material biológico, se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, el tule se puede utilizar para tejer petates y cosas, artesanías. Depende de la región, tienen diferentes usos para el material. El carrizo también se puede utilizar para muchas cosas, fibra, etcétera. Y estos humedales pueden ser hechos a gran escala, a unos tamaños muy grandes, o pequeña escala dependiendo de lo que se requiere. La foto anterior muestra un humedal de flujo superficial, esta foto
muestra un humedal pequeño de flujo subsuperficial y sigue. Como mencioné, estos sistemas de tratamiento, porque no requieren químicos o electricidad, son muy buenos para sistemas, para zonas rurales o países en vía de desarrollo. Los sistemas que trabajé en Texcoco se diseñaron para no utilizar nada de electricidad, nada de químicos, todo por gravedad. Por eso es que son muy buena solución para países en vías de desarrollo, y porque bueno, son baratos, pueden ser, si necesitan mucha superficie, por lo general en zonas rurales la tierra no es accesible, no es como en las zonas urbanas, y se puede reutilizar, no nada más el agua, pero también los nutrientes. Si podemos utilizar esta agua para riego, entonces se diseña el humedal de madera, que se remueven los microorganismos patógenos, pero se deja ahí el nitrógeno y el fósforo en forma asimilable por las plantas. Si se va a descargar directo en un lago, entonces no, entonces ahí sí quieres remover nutrientes para no purificar el lago. Ahí es donde entran los parámetros del diseño. Pero si estamos trabajando en vías de desarrollo, por lo general queremos utilizar esa agua para riego. Muchas veces esa zona rural también tiene una carencia de agua y tiene una carencia de sanidad. Entonces, ese es el humedal para quitar el problema de sanidad con los microorganismos patógenos, y obtienes un producto muy útil, muy necesario, como sería el agua para riego. En este sentido, bueno, pues se pueden utilizar tanto a nivel familiar de domésticos, o un poquito más grande a nivel de granjas, de ranchos, ¿sí? Entonces el agua se trata, se dejan ahí los nutrimentos, se puede utilizar tanto en procesos industriales como en procesos agrícolas, incluyendo piscicultura y floricultura. ¿Qué es lo que hemos hecho más? Floricultura y piscicultura nosotros. Siempre, vamos, se quedó una animación. Dale todas. Con el maestro Eliseo he trabajado mucho en floricultura y utilizamos plantas ornamentales. Bueno, nos gustan los alcatraces a los mexicanos, entonces yo utilicé alcatraz. Esta es la foto de un mesocosmos, un experimento de mesocosmos en un invernadero para ver que también se adaptaba al alcatraz. Se adaptó muy bien, entonces se ha llevado a cabo en otros lugares. Y hemos experimentado con ave de paraíso y otras plantas. Aquí está el alcatraz. En la Coralilla en Hidalgo trabajé con el maestro Eliseo y producimos unos humedales donde se vende todavía el alcatraz, y después del alcatraz hay unas pozas donde se cultivan peces que se venden para consumo. Entonces diseñaron 6 celdas y en un momento dado se cubrió, y es un invernadero, pero en realidad es una planta de tratamiento y es invernadero y produce flores, y el agua que sale se usa para acuacultura, y después de la acuacultura, que ya de nuevo tiene nitrógeno, etcétera, se usa para riego. Entonces es un sistema, es una cadenita muy interesante, porque estamos utilizando un recurso muy importante, ¿no? Okay. Muchas gracias, doctor Marco. Como pudieron observar en esta presentación, parte de los humedales y su construcción es fundamental incluir el término transdisciplinario, ¿no? Incluir a la sociedad. Sin embargo, en muchas investigaciones o en muchas cuestiones hoy en día se ignoran temas del siglo XXI, como son el cambio climático, los microcontaminantes. Es por ello que nuestra tercera ponencia, dirigida por la doctora Teresa García, quien estudió el doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, una maestría en Ciencias Aplicadas con opción a Ciencias Ambientales por el IPICIT, y es ingeniera química por el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Ha trabajado en monitoreo de degradación de contaminantes en fase gas para el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y actualmente para la empresa DEMI Control de Emisiones SADCB. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Tere, por favor.
Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y pues gracias a Flor por permitirme colaborar en este proyecto tan bonito. A mí se me hace un proyecto muy interesante porque une dos grandes áreas de la investigación en México, que es la parte técnica o la parte de ingeniería con la parte social, ¿no? Porque, como bien lo menciona Javier en un inicio, están dos grupos involucrados. Aquí en la UAM Coajimalpa, la doctora Flor Yunuen por la parte de procesos y tecnología y la doctora Miriam por la parte de socioterritoriales, ¿no? Nosotros podemos conocer muy bien una tecnología, pero llevarla a la sociedad es la parte limitante, porque como técnicos no sabemos cómo comunicarnos con las personas que realmente van a operar los sistemas que nosotros queremos implementar, ¿no? De ahí la importancia de que hayan dos sistemas o dos vertientes, la parte técnica y la parte social involucradas, para que este proyecto que se está llevando a cabo en la unidad Coajimalpa y las otras instituciones involucradas tenga un buen éxito en su futuro y que pueda ser desarrollado más allá de solo la comunidad de San Mateo Tlaltenango. Bueno, yo quisiera hablarles un poquito de el cambio climático y los humedales, ¿no? Los humedales son sistemas que son considerados extremadamente buenos y robustos para tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que son comparables con los sistemas de tratamiento de agua convencionales como las PETAR que existen en México. Sin embargo, primeramente quisiera hablarles un poquito del cambio climático, qué es y al final cómo es que se relaciona con los humedales y con el proyecto en el que estamos involucrados todos nosotros. Bueno, el cambio climático es un cambio en el clima que es atribuido directamente o indirectamente por las actividades humanas, que altera la composición global de la atmósfera. De por sí ya hay ciertos contaminantes, pero que no son dañinos a la atmósfera o no provocan cambios, digamos, significativos que puedan alterar la vida humana y en general la vida terrestre, ¿no? Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esa es su definición, nosotros lo estamos viviendo ya ahora, nuestros papás o abuelos seguramente dicen las cosechas se daban mejor antes, no hacía tanto calor, no había tantas inundaciones o no habían tantas sequías, ahora lo estamos sufriendo nosotros en el siglo XXI. Bueno, ¿de dónde o cuáles son los factores que generan el cambio climático? Principalmente son dos, los procesos naturales, las emisiones volcánicas que generan estos gases que se emiten a la atmósfera, pero sobre todo las actividades humanas. A partir de la revolución industrial, con el uso de combustibles fósiles, nosotros hemos emitido grandes cantidades de compuestos gaseosos a la atmósfera que están provocando este efecto invernadero que estamos sufriendo. Bueno, a partir de ello se clasifican como dos fuentes, las naturales y las antropogénicas. Las antropogénicas, pues, nosotros somos los que realmente estamos haciendo ello. Los principales gases de efecto invernadero que se contabilizan son el dióxido de carbono, que es el CO2, el metano y los óxidos de nitrógeno o el óxido de nitrógeno. Esto principalmente debido al número de emisiones y la frecuencia con que se emiten. Existen otros con mayor potencial de calentamiento global, sin embargo estos tres son importantes porque se generan en grandes cantidades. La que sigue, por favor. Bueno, ¿de dónde vienen estos? Bueno, las actividades humanas como la parte industrial, la parte de automóviles, la parte de ganadería son los principales emisores de gases de efecto invernadero en la atmósfera de nuestra sociedad. Y la otra parte que se había notado, que está un poco oculta o un poco difundida, por así decirlo, es la parte de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Aunque sí se logra abatir una parte de la problemática que es el agua, estamos viendo que el aire realmente no se le toma tanto en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un cuarto como este, lo vemos limpio y respiramos, pues como nuestra naturaleza lo permite, ¿no? Pero si tuviéramos un frasco de agua sucia, seguramente no nos lo tomamos. Entonces, la visibilidad o la visión que nosotros tenemos entre la contaminación del agua y la contaminación del aire son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, sí estamos contaminando, ¿no? Y estos sistemas de tratamiento de aguas residuales también generan gases de efecto invernadero, como los ya mencionados, y en la actualidad se ponen sistemas alternos para el tratamiento de agua. ¿Qué tiene que ver esto con los humedales? La que sigue, por favor. Los humedales también son sistemas de tratamiento de agua. También se llevan a cabo procesos biológicos y procesos físico-químicos que en algún momento, dependiendo del proceso que esté allí, va a generar también esos gases de efecto invernadero. De ahí la pregunta, ¿qué sucede con los humedales? ¿También son generadores de gases de efecto invernadero? La respuesta es sí, ¿sí?
No significa que sea malo. La que sigue, por favor. De manera general, los humedales, como ya mencionó Marco, se clasifican en naturales y construidos, ¿no? Los naturales son los que encontramos de manera extensiva a lo largo de todo nuestro planeta, en diferentes ecosistemas. Se ha estudiado ampliamente, grandes grupos de investigadores a nivel mundial han estudiado que los humedales naturales son grandes emisores de metano, un gas de efecto invernadero muy importante. Esto no significa que sea malo, no es malo. Estas, emisiones son naturales y ya están contempladas en el ciclo normal de la Tierra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos proponer alguna solución a un problema, como por ejemplo el tratamiento de aguas residuales, y descentralizar este tratamiento, que en lugar de que sean plantas globales, sean ubicados en comunidades? Si nosotros hacemos de manera extensiva todo esto, seguramente habrán repercusiones en otra parte de nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, como bien mencionaba Marco, los humedales artificiales son similares a los naturales, es decir, también pueden emitir gases de efecto invernadero u otros contaminantes. Existen diferentes flujos, como también ya lo mencionó Marco, o diferentes configuraciones. La que sigue, por favor. Sin embargo, la rápida expansión que tienen, porque son muy buenos, son robustos, son una solución alternativa a al tratamiento de aguas residuales convencionales. Esto hace que la comunidad se enamore de ellos. Y les digo que se enamora de ellos porque me ha tocado ver a las personas que van a adoptar estos sistemas en el proyecto, cómo están dispuestos a tratar toda su agua que se genera tanto en los sanitarios, en la cocina o en la lavadora, mediante estos procesos. Pero imagínense si nosotros instalamos 4 y luego si tiene, que esperando que sí tenga mucho éxito nuestro proyecto, se instalen 100 o 200 o 300, alguien tiene que hacer una evaluación también de las consecuencias del cambio climático que esto genere, ¿no? Y la idea de participar en este proyecto, la que sigue por favor, es hacer justo eso, entender cómo se lleva a cabo los fenómenos, los procesos biológicos y fisicoquímicos dentro de un humedal, para después proponer alternativas de solución en una visión más amplia. Saber que se elimine el contaminante del agua residual es algo muy importante, saber que tiene altas eficiencias, saber que vamos a tener una solución a una problemática muy grande como es la falta de agua en la Ciudad de México y sobre todo en las áreas periurbanas, es muy importante, pero también saber qué sucede a nivel del efecto del cambio climático en estos sistemas también nos permitirá proponer, hacer primero una evaluación y luego proponer estrategias que disminuyan estas emisiones o de plano las reduzcan. Se ha estudiado a nivel mundial que estos humedales pueden de manera natural captar el CO2, son secuestradores de dióxido de carbono de manera natural, pero también por los procesos físico-químicos y biológicos pueden emitir metano o N2O. ¿no? Dependiendo la eficiencia con que se lleva a cabo los procesos. Entonces nuestra idea y la parte por la que yo estoy colaborando en este proyecto, que me gusta más la parte de tratamiento, no es que me guste más, estoy más enfocada en la parte de tratamiento de aire, es ver qué sucede a nivel físico-químico, biológico con los humedales que vamos a poner en la comunidad de San Mateo y evaluar esa parte y después proponer las estrategias que nos ayuden a nosotros implementar una solución a 2 problemas. El agua residual y tener agua limpia para las comunidades y aparte crear conciencia de que no todo lo que proponemos nos va a solucionar todo, ¿no? Tenemos que buscar diferentes alternativas. Esto, la que sigue por favor, esto viene a través de soluciones integrales. Esto no estaba contemplado en el proyecto, platicamos con la doctora Flor, el enfoque principal es el saneamiento de aguas residuales. Pero platicando con ella y viendo la parte de la interdisciplina y la parte holística, vimos que también se puede proponer al mismo tiempo un estudio del aire y del gas, que es muy poco, en muy pocos sistemas se han tratado esta parte. Yo soluciono una cosa, pero lo demás lo dejo a ver quién viene y se encarga en un futuro, como ha sucedido con las plantas de tratamiento. Se solucionó de alguna forma el agua residual y se trató, pero ya ahora, en la actualidad, nosotros tenemos que tratar esos gases que se están emitiendo y poner sistemas alternativos. La idea de este proyecto es hacer las 2 cosas al mismo tiempo, ver cuáles son
las cosas que pueden generar o que pueden tener desventaja en nuestro proceso y atacarlas desde un inicio, o al menos proponer algo, ¿no? Entonces, esta parte del cambio climático, que también lo trabaja la doctora Miriam en la parte social, queremos nosotros meternos en la parte técnica y seguir haciendo un proyecto integral que nos proporcione soluciones y que nuestras soluciones no generen problemas mayores para las nuevas generaciones. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Tere. Como lo han podido ver, la importancia de los humedales en cuestiones físicas es muy interesante e importante, ¿no? De ahí la importancia. Sin embargo, también necesitamos ir más allá. ¿Cómo se plantean los humedales al llegar a una comunidad? ¿Qué hay en esta transdisciplinaridad que se necesita retomar para llegar a un caso de estudio, para establecer comunicación con la comunidad y para integrarla en la construcción o en el establecimiento de los humedales? Es por ello que tengo el placer de presentar a dos grandes investigadores, al maestro Eliseo Cantellano y al arquitecto Víctor Sánchez, quien nos van a hacer una presentación sobre un caso de estudio. Primero, déjenme presentarlos bien. El profesor Eliseo es profesor de carrera titular en la carrera de Biología de la FE Zaragoza. Ha participado en convenios de trabajo institucional con organismos de la sociedad civil, gobiernos estatales y organizaciones comunitarias en los estados del Estado de México, Hidalgo y Guerrero, en la promoción y establecimiento de humedales artificiales sanitarios. El arquitecto Víctor es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, nominado al Premio Abraham Sabludovsky y merecedor del Diploma del Mérito de Generación por su trayectoria académica y propuesta de desarrollo sustentable para un centro de ecoturismo. Trabajó en el Jardín Botánico de la Ciudad Universitaria en la propuesta de muros y azoteas verdes con sistemas ecológicos para naturación, así como diversas propuestas de humedales artificiales en la FES Aragón. Colaboró con el maestro Eliseo Cantellano en diversos proyectos de saneamiento y paisajismo a partir de humedales en el estado de Guerrero. Actualmente es profesor de una asignatura en la Facultad de Arquitectura por las materias de taller de proyectos y extensión universitaria. Es maestrante de posgrado de arquitectura dentro del campo del conocimiento de las tecnologías. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer al grupo de trabajo liderado por la doctora Flor y a todos ustedes por su tiempo, su interés, su presencia en estas sesiones. Seguramente van a enriquecer mucho a este proyecto. Nosotros usamos esta perspectiva metodológica del trabajo. Iniciamos desde un enfoque biológico en la carrera de biología de esta facultad de Zaragoza, buscando prácticas y proyectos a desarrollar en campo y atendiendo problemáticas relevantes en el mismo. Nos encontramos el problema de aguas residuales en el Valle del Mezquital, en donde la normatividad de entrada limitaba el cultivo con aguas residuales que venían desarrollando los campesinos desde hace muchos años. Entonces no había alternativa y nosotros hicimos la investigación para hacer una propuesta y ahí encontramos de hace muchos años o algunas décadas esta alternativa de los humedales artificiales que se venían trabajando en Europa, sobre todo se inicia en Alemania. Entonces nosotros iniciamos como un soporte académico en colaboración con los campesinos, los indígenas ñañús, en este caso son otomíes del Valle del Mezquital, y se inicia con una interacción en la comunidad, también como se realiza con el proyecto actual. En aquel momento más asistimos a asambleas de productores de leche. Ellos en el Valle del Mezquital con el agua residual cambiaron de campos de cultivo de hortalizas hacia alfalfa y entonces se asoció el cultivo del ganado. Ellos se organizaron entonces como productores de leche. Ahí fue el primer contacto con ellos. De ahí derivamos 3 comunidades indígenas, entonces fuimos a estas comunidades con traducción simultánea a ñañú, a otomí, a español, y de ahí se derivaron grupos de trabajo, en donde el primero fue un fracaso total, porque al paso de los meses venía el abandono gradual.
de tal manera que al siguiente año, afortunadamente, contamos con una comunidad muy organizada y sobre todo muy comprometida con el trabajo y sobre todo en la aceptación mutua de los académicos, alumnos y estudiantes y los señores. Entonces, esta parte es fundamental y me parece que en el proyecto que estamos desarrollando aquí en San Mateo Atenco, cuidó mucho estos aspectos, ¿no? Esta relación interdisciplinaria con la parte de análisis socioterritorial, pues resulta que es fundamental, como también mencionaba Tere, ¿no? La parte social no la podemos desligar, es fundamental para que esto pueda ser exitoso. Este terminajo de la sostenibilidad, sustentabilidad, se repite frecuentemente, pero en la práctica es muy difícil encontrar proyectos de ese tipo. Uno de los talones de Aquiles es precisamente el componente social. Entonces, en el proyecto que desarrollamos actualmente con Flor, el grupo de trabajo, cuidó mucho este aspecto y creemos que tenemos las condiciones en general para que esto suceda. Entonces, la parte de viabilidad comunitaria es central y en ese sentido, el tercer componente fundamental es la participación de las instituciones, tanto a nivel municipal como estatal como federal. Este proyecto, de esta experiencia que les digo, que es la más consolidada después de varias décadas, también contó con la participación del presidente municipal, los directivos, de las secretarías del Estado y a nivel federal, sobre todo en el acompañamiento institucional y en el financiamiento, particularmente cuando el proyecto se consolida y empieza a crecer para ser precisamente sostenible en la parte económica. De tal manera que esta perspectiva de los tres ejes participa desde una parte académica, de ahí nace, digamos, de ver qué son los humedales artificiales, o en inglés constructed, ¿no? En español construidos, como que no sé, había que cuestionarlo, pero sobre todo de llevar la acción de estos proyectos con gente de carne y hueso en comunidades específicas, ¿no? En la FES Zaragoza tenemos un humedal piloto, y hay humedales pues, de a litro, ¿no? Por ejemplo, hay muchas publicaciones de a 20 litros, y está muy bien, eso es fundamental, pero para nosotros en la perspectiva del desarrollo comunitario es fundamental que lo hagamos con la gente. Y cuando decimos que lo hagamos con la gente es que ellos deben tener ciertas características de educación, de concientización, pero sobre todo de acción para llevar a la práctica lo que estamos proponiendo conjuntamente. Entonces estamos planteando que la participación es tanto de los alumnos y profesores como sobre todo los señores en el terreno, porque son sus terrenos, son sus patios, y entonces pues, ellos ya tienen una relación muy especial con ese terreno. Y pues la parte institucional, ¿no? En el origen, la Comisión Nacional del Agua, pues como muchos años de esa década, pues eran como que de burla, ¿no? ¿Qué es eso los humedales? Pues para empezar, así como que humedal, así lo decimos aquí entre chilangos, y pues quién sabe qué sea, ¿no? Si ya te digo un pantano, pues ya, ¿no? Si te digo el de Xochimilco, ya, ¿no? Pues con los alumnos cuando tienen el agua hasta acá, en el humedal, ya sé lo que es ahora sí un humedal, ¿no? Ya lo sentí, es cuando lo sientes, lo tienes más. Entonces, perdón, ya terminan esta. Entonces, es importante el aspecto de comprendernos mutuamente con la gente, no nada más en la parte técnica, conceptual, pero sobre todo humana, ¿no? El respeto, la deferencia con los líderes, con los niños, con todas las personas, que haya una organización en ellos, que haya un grupo de trabajo ya consolidado, puede ser desde la parte básica familiar o un poco ya más compleja, que haya respuestas en las acciones, ¿no? Cuando ya vimos que teníamos éxito en la primera etapa, es cuando decíamos al señor, oiga, es que aquí hay que poner unas barras y todo eso, ¿de qué tamaño y cuándo las quiere? Le dije, caray, no, pues esto como que no, está raro, ¿no? Y todo, pues para el fin de semana, el lunes los tiene, sí, venimos el lunes, pues venga, y fuimos el lunes y ya estaba hecho, ¿no? Entonces esa parte de involucramiento en la acción de la gente, pues es fundamental. Y bueno, esta parte es también finalmente la familiar, es fundamental. La acción que tiene el grupo comunitario radica en las relaciones de parentesco en el grupo base. En ello, nosotros después de los varios años que entramos en más confianza, nos hablaban de los problemas que tenían entre los padres y los hijos con el proyecto y que fueron resueltos por la comunidad. Y eso no es menor, eso finalmente decide que el proyecto pueda ser o no exitoso.
Muy bien. Entonces, el marco de referencia metodológico en el que estuvimos. No sé si quieras hacerlo. Yo. A través de los años, un servidor, como arquitecto, con el maestro biólogo, hemos estado colaborando, participando en diferentes proyectos en otros estados, en la misma Ciudad de México. Uno de ellos fue hace aproximadamente 3 años en la comunidad Acamixtla, en el estado de Guerrero, donde precisamente como que es un índice, ¿no? Un factor que se repite muchísimas veces. Tenemos un problema, nosotros como urbe crecemos, empezamos a aprovechar los mantos acuíferos de los que disponemos, constantemente nosotros mismos los desaprovechamos o los sobreaprovechamos, se llega a la contaminación y luego vemos ¿y qué pasó? ¿No? ¿Cómo fue que el río tan bonito que se veía donde mi papá, donde yo me bañaba, ahora ya está mal? Entonces, hemos colaborado con este tipo de proyectos de manera académica y en conjunto, como hacer propuestas de saneamiento de humedales. En este caso ya los tenían existentes. Nos tocó volverlos a utilizar. Contaban con un biodigestor, me parece eran 20 metros cúbicos. Lo tuvimos que volver a echar a andar, tuvimos que empezar a trabajar con ellos, tuvimos que desarrollar un proyecto de jardín acuático para empezar a promover la conciencia ecológica, para ver que precisamente se podía restaurar este tipo de proyectos. Capacitación, planeación y asesoría en las construcciones. ¿Qué sigue, por favor? Pues muestra falta un botón. Aquí estamos precisamente en un humedal dentro de una casa, un humedal familiar, donde precisamente se les dio asesoría, donde precisamente se estuvo colaborando con ellos. Cercano a eso, pues precisamente la gente empezó a enterarse de los proyectos que participábamos en una comunidad aledaña. En Tetípac, pues precisamente fue otro tipo de proyectos, propuestas de red hidráulica, propuestas de limpieza y mejora de humedales existentes, así como la misma asesoría. Y aquí está, pues sí, el sonado caso de Ixmiquilpan. Me parece empezó en 1995. Sí. Pues así brevemente las podemos describir y ya puntualizando algunas cosas. Lo primero que hicimos fue demostrarle a nosotros primero, porque nunca, estamos hablando de los finales de los 80s, que funcionaban los humedales, ¿no? Con los alumnos, hasta que no se lava aquí vimos que era un humedal, ¿no? Entonces, en esta excavación es donde se hizo el demostrativo. Ven ustedes que atrás está las vacas, ellos son ganaderos. Después ya se amplió en otro módulo. Entonces, básicamente esos semestres fueron para demostrar que lo podíamos construir, que podía funcionar, que podíamos mantener y que removíamos contaminantes, ¿no? Afortunadamente los humedales son, como decía, son muy tanto estables como resilientes. También resisten las alteraciones, pero particularmente en coliformes fecales le pegan al 99.9%. Los niveles de descargas que hacemos en nuestras casas andan del orden de 10 a la 6, de millones, decenas de millones. Y el humedal lo saca no en 0, pero lo saca en 80, en 100, según como estén las condiciones. Entonces, es una remoción del 99.9%. Y eso es muy impactante en términos del ambiente, de la condición del uso, porque pues es mucho. Entonces, esto fue fundamental. Los datos son importantes. ¿Saben cómo fue la manera en que convencimos a la comunidad? Y lo he visto con otros compañeros. Con el agua del tratamiento te la tomas, con ellos, ¿no? O sea, puedes tener las investigaciones científicas más fuertes, pero a la gente pues dice, ¿visto qué? Este artículo, este libro, pues, está bien. No es su entorno de decisión. Pero cuando ve que tú te tomas el agua que estás tratando, dice, entonces esto sí funciona, ¿no? Si él se la tomó, quiere decir que está bien. Bien, la siguiente etapa ya fue cuando madura, cuando ya tenemos otros humedales y sobre todo algo muy importante, un estanque de captación, donde los señores en su antecedente histórico
Es un distrito de riego, por lo tanto hay drenes, hay canales normales, hay el riego, así lo sueltan el agua y se forman drenes y canales. Ellos ya se habían dado cuenta desde antes que habían peces en esos drenes. Y ellos nunca lo comentaron, pero cuando ya nos decía, bueno, ¿y con el agua qué vamos a hacer? Ellos ya a la siguiente semana ya habían ido a recolectar ellos mismos unas tilapias que andaban allá abajo. O sea, nosotros en nuestro proyecto inicial contemplábamos el tratamiento del agua para la reutilización de hortalizas, porque era la onda de la normatividad de la NOM 01 y 02, por eso llegamos. Y era nuestra idea y hicimos un experimentito. Pero lo que pegó es que ellos pusieron, aquí están las señoras más dedicadas a la cosecha, ellos pusieron los estanques para la acuacultura. Y entonces, de 50 metros cuadrados con los que empezamos, llegamos a 600 metros cuadrados en el proyecto, en la etapa de maduración. Aquí hubo pruebas, aquí tenemos, por ejemplo, las dos plantas estrella de humedales artificiales, son el Ture y el Carrizo. Evolutivamente adaptadas, millones de años, buenas eficiencias de remoción, pero están feitas, ¿no? Ya con la colaboración, el involucramiento del doctor Marco, ya estamos hablando de otros años más, y con el proyecto en Texcoco, ya se había probado que el alcatraz era una excelente alternativa y con un valor agregado que es ornamental. Entonces, con ellos se puso, aquí está una visión, aquí está, por ejemplo. Esto ya es más reciente, los señores ya tienen 1 hectárea del proyecto, producen 5 toneladas de tilapia y hay una producción en su buena época de 300 flores a la semana de alcatraz, ¿no? Entonces, se pasó de un problema, es otra visión, esos son los estanques, la que sigue. Ahí está donde cae el agua, los tanques están en diferentes etapas por la edad de los peces. Y bueno, ya sería otro que se hizo, el de Tláhuac. Y hay unas visiones donde se hizo la propuesta, ¿no? Donde participó Víctor. Muy bien. Bueno, pues les reitero el agradecimiento al grupo de trabajo de la UAM Coajimalpa y a ustedes por su presencia, su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.